la historia viva desde un prisma deportivo de la ciudad de Las Palmas de este siglo. No podemos olvidar que el Marino Club de Fútbol nace en 1905 a instancias de Maestro Eusebio Santana Carpintero, y que aglutina en principio a una pequeña burguesía donde se integran artesanos, más tarde una alta burguesía donde se integra de comerciantes, comisionistas, etcétera. Nace una caseta de madera que está cerca de la marina, y en definitiva el Marino a partir de ahí inicia una andadura que tiene unas etapas muy definidas. Una primera etapa, que es la etapa de las fiestas de la Naval, donde se enfrenta al Victoria, incluso le gana aquel célebre partido de las 300 pesetas. Una segunda etapa, como bien recordaba don Manuel Domínguez, el socio más antiguo de esta casa, donde comienzan los primeros enfrentamientos con los clubes de la península y los clubes extranjeros. Citemos el Ray Rover, como bien decía don Manuel, el club escocés, que fue el primer club británico que visita Gran Canaria y en concreto las Islas Canarias, y los enfrentamientos posteriores con el Celta de Vigo, con el Athletic de Bilbao, con el Real Madrid y también con otros equipos extranjeros, la selección de Chile, el Budapest, hasta llegar al año 1935 en que se enfrenta al todopoderoso Liverpool, que viene a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, ya pasada la Guerra Civil, hay una etapa también brillantísima posterior en que el Marino es campeón de Canarias y que aporta grandísimos jugadores no solo al fútbol gran canario, sino al fútbol peninsular, hasta el año 1949, en el mes de agosto, en que este club se integra definitivamente en la Unión Deportiva Las Palmas. Pero se integra con la honra de haberle hecho oposición e incluso haberle ganado un partido decisivo en una liguilla de carácter local, que después, por razones de una alineación indebida, pues falló el comité de competición de la Federación de Fútbol de Las Palmas a favor de que el ascenso, el título de campeón lo ganara la Unión Deportiva Las Palmas. Pero yo siempre insisto que ese partido que gana el Marino de base por 3-1 honra mucho a esta institución y dice mucho en favor de una entidad que indudablemente posteriormente apoyó incondicionalmente a la Unión Deportiva Las Palmas con todos los elementos deportivos que fueron necesarios para que el Club Amarillo ascendiera el 8 de julio de 1951. Bueno, desde el punto de vista local, el Marino, yo no me canso de repetirlo, era la contraposición a todos los equipos poderosos del puerto, sobre todo al Real Club Victoria. El Marino era el club que aglutinaba a toda una parte de la población, físicamente, geográficamente y físicamente dividida, como era el Puerto y Las Palmas, y aunque en esta zona de la ciudad estaban equipos como el Gran Canaria y el San José, con una riquísima y honorable historia deportiva, pero el Marino estaba muy por encima de esos intereses, y cuando se había hablado de rivalidad con el Puerto, eran los grandes Marinos Victoria de todos los tiempos. Para el fútbol nacional, pues la aportación de grandísimos jugadores, el Marino creó toda una escuela, toda una manera de interpretar al fútbol, fue, junto con el Victoria, una manera distinta de interpretar el fútbol, y con grandísimos jugadores, como fueron desde Antonio Rojas, cuya fotografía ilustra una de las salas de esta casa, como Miguel Gil, como Luis Molomni y como Victorio Cruz, y yo creo que si estuviéramos hablando de nombres a lo mejor nos íbamos a olvidar de alguno y quizás no había que dar nombre glorioso a un nivel, pero también a otro nivel, como puede ser don Carmelo Campos, otro magnífico valedor del Marino por razones históricas. Y en fin, esta casa ha dado tanto y tanto jugadores, pero lo fundamental es que creó una manera de jugar al fútbol, una manera distinta de entender el fútbol. Bueno, yo no he estado dentro de la Unión Deportiva. Yo creo que lo que pasa es que aquí se arrastra una especie de reservas mentales de que el nacimiento, la potenciación del Marino y del Victoria podría conducir a la desaparición de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que es una realidad
que posiblemente fuera lógica en unas generaciones que rivalizaron en exceso, pero las generaciones actuales yo creo que lejos de dividir, uniría. Una rivalidad bien entendida, lo que aportaría, como aportó en los años 40, sería una cantidad de jugadores con cantidad y calidad. Si a la juventud de hoy no se le incentiva con ese elemento de rivalidad, de ganarle al vecino, al contrario, al barrio o ganarle al puerto ganarle a Las Palmas, quizás las competiciones, como lo vemos actualmente en la tercera división, están totalmente hundidas. Yo creo que la presencia del Marino, como la presencia del Victoria, puede servir para resucitar el fútbol gran canario y, en definitiva, para que el fútbol gran canario vuelva a dar los auténticos valores que dio durante todas las épocas. Auténticos internacionales, auténticos cracks, como se decía anterior, en otras épocas. Bueno, yo también digo que hay un aspecto muy positivo en estos últimos años, ¿no? Yo que entré en esta casa pues hace unos 8 o 10 años, la verdad que la transformación que ha sufrido el Marino en estos 2 últimos, 3 o 4 últimos años ha sido realmente espectacular. Con esta historia, con estos trofeos, con este trabajo que se ha hecho, tengo a veces la impresión de que estoy en un pequeño club inglés cargado de historia, de sentimientos, de valedores, ¿no? Entonces yo creo que quizás debamos olvidarnos un poco el pasado. El hecho real es que el Marino ya tiene una sociedad donde la gente puede convivir perfectamente. El Marino ya tiene unos equipos juveniles, el Marino ya tiene un pequeño campo donde realizar actividades, y en definitiva que el Marino está ahí. Solo quizás falta un pequeño empujón, dotarlo de un pequeño patrimonio, de una ilusión quizás mayor, para que el Marino recupere la solera y el prestigio que siempre tuvo. Pero bueno, afortunadamente esto, como digo, está cargado de historia, se ha heredado de padres a hijos, de abuelos a hijos y a nietos, y entonces esto no va a desaparecer nunca, porque es nuestra propia historia. Y como dicen los historiadores, el pueblo que no hace valer su historia está obligado a repetirla. Yo creo que si mañana el Marino dejara de salir a los campos o terminar su actividad un par de años, volvería a resucitar 1, 2 o 3 años después. Esto ya es parte de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio deportivo, y yo creo que ya esto es un fenómeno social que ya no hay quien lo pare. Bueno, yo le diré a la gente que colabore en todo lo que signifique conservar, trasladar a las nuevas generaciones lo que es nuestro pasado histórico, lo que puede ser nuestro presente y lo que debe ser nuestro futuro. Yo creo que esto es un tema que se debería debatir profundamente desde los medios de comunicación, desde plataformas como las instituciones político-deportivas, las instituciones federativas, o sea, debatir cuál es el futuro del fútbol canario. Y yo creo que el fútbol canario, en definitiva, es volver al principio, es volver al año 49, pero con la presencia de una unión deportiva consolidada, con una superestructura, pero recuperar al Marino, al Victoria, al Gran Canaria, al Arenas y al Atleti. Porque era la base social de la Unión Deportiva, era la base social de la ciudad de Las Palmas, y en definitiva es un poco recuperar el esqueleto del fútbol gran canario de otras épocas y que tan brillantes resultados dio. Con las palabras de José Rivero, historiador oficial del Marino Fútbol Club, nos sirve de prólogo para iniciar la historia del equipo decano de Canarias. A mediados del año 1905, Maestro Eusebio Santana, junto con Manuel Ojeda, Eliseo Ojeda, Pedro Curbelo, Pepe el de la Plaza Nueva, Juan Hernández y otros, fundaban en una habitación alquilada a un cabo de marina en la prolongación de la calle Cebrián, lo que iba a ser el equipo más laureado de las Islas Canarias. Sirva como anécdota que uno de los primeros partidos que disputó el Marino jugaba Maestro Eusebio de portero, frente a un combinado de jugadores de Telde en la plaza de Arauz, y cuando el marcador señalaba 8-0 a favor del Marino, Eliseo Ojeda, capitán del equipo, indicó al Maestro Eusebio que se dejara marcar algún gol, cosa que no accedió el maestro carpintero. Desde los años 1911 a 1929, el fútbol en Gran Canaria pasó de una primera etapa en que era más la voluntad de practicar deporte, sin ningún tipo de reglas, acotamiento de terrenos de juego, falta de medios económicos, a una etapa en que la creación de nuevos equipos, como el Deportivo, luego refundido en Porteño, Artesano, Unión Central y en la zona de Las Palmas, el Tristani,
lograron que el deporte rey hiciera honor a su nombre y llegara a crear verdaderos espectáculos sociales. Los primeros partidos oficiales del Marino lo disputaría en la explanada del Rompeolas, donde ya empezarían los enfrentamientos que luego serían los clásicos Marino Victoria. Ni me acuerdo. ¿Cómo fue? Han pasado muchos años. Se ganaba, otro se perdía, otro se empataba. Lo cierto es que fuimos a Tenerife a jugar con el Tenerife, cuando yo fui al Marino. En ese momento iba con nosotros de Vitoria, ¿cómo se llamaba? Pequeñillo era. Da igual, Victoria. Siga, da igual el nombre. Fueron a Tenerife. No, después se jugó en otro equipo. Me acuerdo ya. Sí, era del Tenerife. Y se lo llevaron de otro más. Y entonces allí lo seleccionaron a él. Y entonces yo, como era más chico que ellos, era de suplente, entonces me metieron a mí. Y cuando me vieron jugar aquella gente, coño, ¿de dónde trajeron a este? Decían los chiches raros. De Canarias. Estuvo jugando hasta el año 31. ¿Usted recuerda existía ya la rivalidad con el Victoria en su tiempo, Victoria? ¿Con el Victoria existía la rivalidad entre el Marino y el Victoria? ¿Había rivalidad? Sí, había uno de la Copa. La Copa de... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la Copa esa, pero era estar por ahí. Lucana. Lucana. Victoria y Marino. Victoria y Marino. Jugando y tal. Y entonces, ya faltaba poco para terminar el partido. Manuel Rodríguez jugaba extremo izquierdo, entró y yo me metí hacia la puerta. El defensa que era Chorizo, el más malo coño que era el Chorizo, que también vino corriendo a despejar. Y entonces llegamos aquí y le puse la plancha. Y dice, ¡ay, mi madre! Y me dio una pata en el culo. Entonces el árbitro me la pata cuando me dio la puerta le cantó penalti. Le cantó penalti él por la patada. Le cantó penalti por la patada que le había dado, ¿no? O sea que encima salió beneficiado, ¿no? Encima salió beneficiado, ¿no? Como yo tiraba los penaltis, pues fue gol. Fue gol, ¿no? Victorio, el Marino marcó una época en la historia del fútbol canario, ¿no? Marcó una época en la historia del fútbol canario, el Marino. Sí, ¿no? Y bueno, del Marino salieron muchos jugadores. En el caso suyo, usted fue a jugar al Barcelona, ¿no? Sí. En el año 31. Y además usted fue al primero que le hicieron una operación de menisco. O sea que también marcó una historia de... Ya está por lo mejor yo. Sí. Cuando lo hicieron aquí... El partido del menisco ya hablado ya con el Barcelona. El Barcelona, pero ya. Que fue que... Año 31. Y entonces resultó que hubo un partido con el Victoria. Yo hacía una semana que no jugaba, no sé por qué y tal. Y entonces el presidente dice, anda, vamos a jugar. Se fue la desgracia mía de entrar. Que lo lesionaron. Y lo operaron en Barcelona. Sí. Fue la primera operación de menisco, ¿no? Sí. Que se hizo en España, ¿no? Después no me siguieron jugando y tal, de que un jugador estaba medio tocado ya, quedan de lado. Y usted siguió jugando en el Barcelona, sí. Y después fue al Granada. A Granada, exacto. Y vuelve después de la guerra, vuelve otra vez a Gran Canaria, ¿no? No. De la guerra
Cuando terminó la guerra, me vine para Las Palmas. al Marino otra vez. Ajá. Y volvió a jugar en el Marino. Y su última etapa fue entrenador del Marino. ¿Y qué tal su etapa de entrenador? En el campo que quedaba en Pepe González. Pepe González. ¿Y cómo fue su etapa de entrenador? ¿Buena también? Sí, también. Pero de vez en cuando jugaba ahí algún partido, ¿no? O sea, que jugaba de entrenador-jugador. Bien. Aprovechaba y jugaba también, ¿no? Aprovechaba algún partido. Se podía, aquí se puede hacer, que ganamos nosotros por 2-0, nosotros Argentina. El fútbol de antes, el que usted jugó, al que usted está viendo ahora, mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia. Para mí me gusta más el de antes. Era más limpio. Más limpio, porque estos son patazos a la pelota y brincos al portero. Eso había un equipo que se llamaba el Porteño, de Puerto. El porteño. Jugaba así. Llegaban y después iban 3 o 4 pum a hacer el portero. Como vemos hoy. Sí, sí. Oye, y el fútbol nuestro era Era jugar al cintura, el pase. Las palabras de Victorio Cruz Riverol nos sirven para acordarnos del primer encuentro Marino-Victoria, en que la alineación marinista era en la puerta Agustín Jiménez, Juan Rodríguez, Eliseo Ojeda, que hacía de capitán, de defensas, León García, Miguel Rosa, Francisco González, de medios, Francisco Sánchez, Fabián Curbelo, José Cabrera, Pedro Curbelo y Matías Miranda, de delanteros. Por la alineación del Victoria, Francisco Rivero en la puerta, Francisco Jorge, José Prada, de defensas, Manuel García, Antonio Godoy, Florencio Antúnez, de medios, Rafael García, José Santana, Pepe González, que hacía de capitán, Juan Marrero y Francisco Santana, de delanteros. El resultado, 1-0 con gol de Matías Miranda para el Marino. Muchos más encuentros tuvieron estos dos equipos, donde destacarían los de las 300 pesetas, que cada equipo aportaba para el ganador de 2 partidos consecutivos, que se constituía en un héroe para la zona donde perteneciera el vencedor, Las Palmas o el Puerto. Diego Ramos nos habla del fútbol del Marino de finales de los años 30. Yo era siempre contra los de Tenerife. Me acuerdo de ir ganarle aquí, o sea, nos ganaron aquí, fuimos a Tenerife y allí fajé a poner el respeto y nos quedamos campeones internacionales. Claro, campeones de Tenerife. O sea, que estuvo bien. Sí. Estuve en el Unión también, pero no me jugó en el Real. No jugó, no quise jugar. Ajá. O sea que fue a fichar pero no fichó. No. O sea que usted tenía muy convencido lo de ser jugador del Marino, ¿no? Sí, yo era vitorista. Sí, eso es otro tema. Sí. ¿Cómo era que siendo victorista jugaba en el Marino? Porque a mí me gustaba el fútbol. Y claro, el Victoria en aquella época tenía un gran equipo también, a pesar de que después quisieron que jugara y yo ya no quise. Tenía los amigos, yo era también por mis amistades. Yo respetaba a todos mis amigos. Estaba en el Canaleja, que era de don Miguel Martín, y de allí era un paso. ¿Le venía cerca? Sí, estamos cerca allí, digo, allá en el Marino. Esa amistad existía en el fútbol, eran compañeros, eran amigos. Éramos amigos. Que eso es difícil verlo hoy, ¿no? Hoy no, más por el interés, me supongo yo que por el interés. ¿Se ganaba dinero en el Marino? Nada. ¿Se le daban una ficha? ¿Le daban algo? A mí no me dieron nunca nada. No llegó a ganar un duro. O sea, a lo mejor repartían el cacharro, como decía, a lo mejor le tocaban una peseta o 2 pesetas, 5 pesetas. Su época en el Betis duró poco, ¿no? No, yo duré poco porque no hice nada más que jugar un partido y no me acuerdo contra. Y fui al Betis porque Cayuso, que era defensa del Sevilla, aquí jugamos juntos, éramos íntimos amigos.
Y me fui allá, Sevilla quería que fichara con ellos y yo, digo, no, yo contra Cayuso, voy a jugar contra Cayuso. Y jugué en el Betis. En el Betis. ¿Y solo jugó un partido? Sí, jugué un partido contra qué equipo. Y se vino para acá, pues vino la movilización. Vino a movilizar, digo, no, aquí no me movilizan, en Canarias, ahí en mi tierra donde me van a movilizar. Me van a movilizar. ¿Siguió jugando después en el Marino cuando volvió del Betis? Sí. Tuvo muchos años. Las rivalidades del Marino y el Victoria, y usted siendo victorista... También era lo mismo, yo iba a jugar fútbol. Pero eran espectaculares esas rivalidades, las aficiones. Yo me acuerdo del extremo, ¿cómo se llamaba el extremo de Victoria? Que era el extremo izquierdo, que era bueno. Pero yo no hacía nada más que meterlos aquí, se tenía que sí. Pero yo no hacía nada más que porque yo no jamás, si yo iba a entrarle a una persona y lo iba a lesionar grave, no le entraba. Prefería que metiera el gol. O sea que en aquel tiempo se cuidaban las formas, ¿no? Sí. Digo, yo por lo menos yo no me gustaba... Aparte las lesiones no eran tan importantes como hoy, ¿eh? Sí, había unas partiduras de piernas, algunas, ¿no? Pero nada. Había menos mala intención en las entradas. Había algunos, no me acuerdo, yo sé que había uno, coño, que no sé, me acuerdo si era de Gran Canaria y que yo la aceché también y fui a por él. A ese sí fui a por él, porque era un tío de mala uva. Iba a quitarse del medio a los contrarios, que le molestaba, y yo no admitía eso. La verdad que no me gustaba eso. A mí me gustaba jugar al fútbol. Hombre, sería bonito que no solamente el Marino, si pudiera salir el Victoria también. Eso era la historia. La historia sería bonito. A los años 40 con el recuerdo de la Copa Lucana conseguida en el año 22, un Marino pletórico, una afición volcada con su equipo. Hasta el año 1935 se habían enfrentado a los mejores equipos españoles: Betis, Sevilla, Real Madrid, Español, Celta, Athletic de Bilbao, y a los mejores equipos extranjeros: Liverpool, MTK Budapest o Gimnasia y Esgrima de Argentina, entre otros. Uno de los acontecimientos deportivos del Marino sería en la temporada 42 y 43, donde se proclamaría campeón de Canarias, jugando en ese equipo Cristóbal, Farías, Diego Ramos, Bartolo, Minguele, Polo, Sanabria, al vencer a Liberia de Tenerife. Siguieron muchos más triunfos y ya empezaba a rondar la idea en la cabeza de los dirigentes deportivos gran canarios de hacer un solo equipo y muy fuerte. Leemos del libro de resumen de encuentros del Marino Fútbol Club con fecha 26 de diciembre del 43. Equipos: Marino Victoria. Goles: Marino 2, Victoria 1. Jugadores que marcaron: Domingo y Bartolo por el Marino, Marín por el Victoria. Jugadores que destacaron: Farías, Méndez y Cristóbal por el Marino, Cástulo, Mentado por el Victoria. Árbitro: señor John Bett. Bien, la calificación del árbitro. Alineaciones del Marino: Cristóbal, Victorero, Pérez, Farías, Campos, Méndez, Bartolo, Domingo, Minguini, Chucho y Molomni. Por el Victoria: Pérez, Marín, Cástulo, Mentado, Abreu López, Penichet, Marín Corona, Jorge Miranda. Mi familia casi vivía en el puerto y eran victoristas. Y los míos eran Daruca y éramos marinistas. Así es que tuvimos un ligero cambio de impresiones y al final y a la postre yo al mismo tiempo estaba en el cuartel y yo le dije a los del Marino: yo ficho con el Marino
si me buscan el problema de que yo pueda ir cada 15 días a examinarme a las asignaturas pendientes que tengo en la laguna. Lo cierto es que el Victoria fue a que yo fichara con ellos y me regaló un aparato para que como tenía los collantes giratorios para tener más visibilidad. Lo cierto es que los de Victoria, cuando se enteraron los de Marino, se calentaron. Entonces buscaron a un señor que se llamaba, un teniente, señor Iglesias, hablaron con él y entonces se me arregló todo el jaleo, y por eso fiché en el Marino y no fiché en el Victoria. Tuvimos poca suerte, pero hubo un día que le dimos manguera. Ajá. La manguera era, aquel día le ganamos al Marino en el puerto, allá, y resulta que los del Victoria, cuando tenían un tenderete, lo venían a provocarnos aquí. Y aquel día, como ganamos nosotros, fuimos a provocarlos allí, fuimos a las Antillas, en el puerto. Allí está en la cantera. Sí. Pues de allí, después a los coites nuestros le pusimos una manguera, que le habíamos dado manguera. La rivalidad... Cosas poco menos que pueblerinas, pero sí, tienen su sabor. La rivalidad era sana, ¿no? La rivalidad era sana, Carmelo, sí, entre el Marino y el Victoria. No había violencia. La prueba clara y evidente, ya ves que nos encontramos unos y otros, y además el Marino ha actuado con la gentileza, pero pobreza que le caracteriza, y el Victoria con la suntuosidad que tiene. Quería que yo fuese al Madrid, no era al... ¿Cómo se llama esto? Junto con Faría, al Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid. Fue al Atlético de Madrid. Y que recuerdo que yo llegué a mi casa, a Aruca, y le dije a mi gente, dice, pues me voy a ir a jugar fútbol. Dice, ¿cómo? A ti te falta un año para terminar la carrera, tú terminas la carrera. Y a ti que te pagan dinero por eso, sí, me dan 300.000 pesetas, pero era una combinación que tenía Eufemiano, por eso te pido verlo, no nombrarlo, porque así quedó todo resuelto. Como mi familia no me dejó ir, fue Farías y yo no fui. Había un señor que era ingeniero de caminos, que estaba en obras públicas aquí en Las Palmas, y ese es el que estaba loco detrás de mí para que yo fichara. Porque cuando estábamos en el puerto, él sé que se ponía en la parte alta del tinglado aquel de madera que había, para ver cómo jugaba yo y cómo no jugaba. Pero después, cuando ya le dijeron que era cuestión de familia, que no, el señor elegantemente se retiró y se acabó la conversación y se acabó todo. El sentimiento del Marino se lleva siempre, toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que por sus características peculiares, uno no solo lo quiere, sino lo aprecia, lo considera y lo estima. Exactamente. Ya hoy, ¿y qué le parece, Carmelo, la iniciativa de este documental, de que se vuelva a hablar del Marino, de que el Marino resurja de sus cenizas, por llamarlo de alguna manera? Es una pena que eso haya llegado al extremo con donde ha llegado. No cabe la menor duda que hablar del Marino es hablar del Victoria, y hablar del Victoria es hablar del Marino. Y para no lesionar a uno y otro, lo interesante sería una compenetración en gran altura para mejorar las relaciones de las dos partes. ¿Y usted cree que se conseguirá esa relación entre el Marino y el Victoria? Si tuviéramos un buen equipo técnico que empujara, yo creo que se lograría. Se lograría, ¿verdad? Y además nosotros también seríamos un poco más espléndidos. Porque a mí me dicen por una cosa de este tipo y hay que dar una ligera cantidad, pues también la daría. Durante la década de los 40, el Marino disputaría encuentros con el anteriormente reseñado Victoria, Atlético, Gran Canaria, así como los tinerfeños Unión, Hespérides y Tenerife, así como también los equipos peninsulares de Atlético Aviación, luego Atlético de Madrid y Español. Recordamos el partido que se jugaba el 22 de abril de 1944 y que enfrentaba al Marino y al Victoria. En juego, la Copa de la Ciudad. La alineación del Marino:
Calvo, Polo, Victorero, Bermúdez, Farías, Méndez, Sanabria, Domingo, Guiance, Chucho y Molomni. Por el Victoria, Pérez, Marín I, Cástulo, Caballero, Sánchez López, Mentado, Marín II, Corona, Jorge y Saura. Resultado: Marino 3, Victoria 2. Goles del Marino: Sanabria, Chucho y Faría. Goles del Victoria: Marín I y Marín II. Jugadores que destacaron: por el Marino, Polo, Calvo y Méndez. Por el Victoria, Marín I. Árbitro: Morales del Río. Calificación del árbitro: mal. Muchos encuentros siguió disputando el Marino, como el del Atlético de Aviación, que vencería el Marino por 3-2. ¿Cómo llega? ¿De qué equipo llega? Yo jugaba en el año 44 en el Estadio del Puerto. Jugaba en el Santa Catalina. Santa Catalina. ¿Y lo ficha el Marino? Sí. Fichamos 3 jugadores, entre ellos Antonio Acosta, el portero, y el lobito negro, Pepe Hernández. Juega en el año 45, juega 4 años con el Marino. Sí, antes de la fusión. Jugar no, porque había muchos, yo estaba perdido, había unos grandes jugadores, que tuvo también. Pues después jugamos una de las copas que ganamos también en el año 47, fue en La Laguna, que es Copa de Campeón de Campeones. O sea que era lo máximo. Sí, pues el Marino la ha ganado 3 veces, en el año 20 y tanto, y después no sé si en el 40 y pico con Molomni. Y esta del 47, que fue la que jugué yo. Jugamos en La Laguna la final. En el Esperi de La Laguna. ¿Y le ganaron? Le ganamos. Con un empate teníamos, entonces empatamos. Era difícil. Los años que pasó en el Marino, esos primeros años, esos 4 años o 5 años en el Marino, ¿cómo fueron? Fueron buenos, ¿no? Sí, fueron, hombre, estupendo, ¿verdad? Era distinto, ¿verdad? El Marino tenía un gran equipo, ¿verdad? Ya luego se empezaron a marchar también, pues se hizo, entonces ya, yo estuve jugando, ya iba hasta el 40, del 45, con 2 años que estuve en el cuartel, que dejé de jugar, y después ya en el 47 ya fijo hasta que se hizo la fundación. La fusión de la Unión Deportiva. Exacto, ya después de ahí fui yo titular indiscutible. En la Unión Deportiva. Y en el Marino del año 47 hacia adelante. Hacia adelante. En eso es indiscutible. Ya, pues, el Marino, Juanono, era cuna de jugadores, en muchos casos, que fichaban después por equipos peninsulares, ¿no? Venían a buscarlos. Fantástico, sí, el Marino a la época aquella, cuando se fundó Las Palmas, después de que se marcharon todos los grandes jugadores, Molomni, los Silva, todos, Entonces, pues, se hizo, la única solución que había para levantar el público canario era hacer la fundación de la Unión Deportiva. La Unión, exactamente. Entonces, se hizo esto, la salud, entonces hasta la fecha, o sea, el equipo único, entonces se unieron todos, hubo tantos allí que Tenerife no llegó a unirse total. Los mejores momentos del Marino Fútbol Club vendrían desde los años 40 al 49, Victoria, Gran Canaria, Atlético y Arenas. El estadio Pepe González sería el escenario de los míticos duelos, sobre todo con el Real Club Victoria. El nivel alto que alcanzó la competición regional y la gran calidad de los jugadores hizo que equipos poderosos de la península comenzaran a demandar los servicios de estos. El nombramiento de Eufemiano Fuentes como presidente del Marino Fútbol Club marcaría un antes y después de la historia de este equipo. Pacuco Jorge, jugador del Victoria, los míticos Supo y Molomni y Araceli Fuentes nos ofrecerán en los siguientes minutos testimonios vivos de nuestro Marino. Esa cosa que hay hoy, Hoy la rivalidad era fuerte, entrada fuerte, todo fuerte, pero con nobleza.
Vamos, y entre las aficiones, Pacuco. bueno, las aficiones eran fastidiadas, eso coño, el morro La Habana, como le llamaban al Victoria, eso era terrible, eso el morro La Habana, que existió también el morro La Habana en el Campo España, donde jugó Victorio, toda esa gente, la época de Victorio, ¿no? Pues existía el morro La Habana, aquello era terrible. Hubo una vez una pelea, yo existí, yo era niño cuando eso en el Campo España, ¿no? Una guerrera de piedra, botella, otra cosa de mierda. Pero no era lo normal, ¿no? No, claro que no, nunca. Aquí las aficiones solían ser... exactamente, en el Pepe González no hubo esa cosa, no hubo esa cosa. Pero ya digo, con cierta nobleza, ¿no? Bueno, había jugadores de mala uva, ¿no? Había jugadores de mala uva, pero nunca pasó nada, alguna cosilla que otra. Se rompió la pierna Pirilla, el extremo izquierdo del Marino, en un choque con Castro, no fue con mala intención ni mucho menos. Y después un jugador de la Unión Marina también a Carlito Lavao, que era extremo nuestro, porque el Victoria jugaba mucho. Una vez jugaba uno, otra vez jugaba otro, en fin. Y a este también, no sé, eso fue también una cosa fortuita, que dos casos que vi yo nada más que han pasado de esto, lo demás nada, lo demás leve, una cosa, lesiones, pero claro, no, yo no estoy hablando del fútbol de antes, del fútbol de ahora. Y es que hoy se cae, con los entrenamientos que tiene esta gente, con lo preparado que están esta gente, que hay un traspié cualquiera un traspié de un colegio, de un chiquillo, y que tienen que ir al quirófano. Esos huesos, ¿cómo están? Pero yo digo una cosa, una entrada ahí tal, que se rompió el hueso, que se rompió esto, que se rompió lo otro. Esto nada, hay que operarlo. Oye, que no entiendo yo esto, entiendo. Bueno, las anécdotas más bien pasaban siempre con Agustín el Corona, ¿no? En el paz descanse el pobre. Pero como claro, el público le llevaba siempre como... Vamos, yo creo que como éramos bachilleres, la delantera famosa del Victoria, la famosa delantera que era Pacuco Peniche, yo, Pepe Marín, Luis Miranda y el Corona, comprende, éramos bachilleres los cuatro, ¿no? Pero el Corona, claro, era un pobre hombre del muelle, un cargador del muelle que era un buen capataz, ¿no? Era muy buena persona honrada y esa cosa y tal. Pero le decían el bachiller, porque todo el bachiller, cada vez que cogía, tira bachiller, corre bachiller, adiós bachiller. Esto llegó hasta Tenerife. Todo eso llegó hasta Tenerife, pero el pobre hombre jugaba en el Tenerife, cada vez que cogía la pelota, todo el mundo, entra bachiller, claro, el pueblo tenía. Eso es anécdota con el Corona, ¿no? Porque casi siempre pasaba con el Corona. Yo con otro jugador no vi nunca nada, ¿no? Pues la llegada del Marino fue que primero vino Luis Molón, lo trajo Vitoriero y empezó a jugar en el Marino, en Pepe con Carver. Y a los 2 meses estaba don Femiano Fuentes buscando un interior derecho. Entonces era Molón y Chucho, que le decían Jerez, que era el interior derecho. Pero don Femiano Fuentes estaba loco buscando un interior. Y Vitoriero, para descanso en gloria esté, pues le dice, mira don Femiano, yo tengo un interior que juega en el Estrella, un interior derecho, es un chavalín, pero que es fabuloso. Es de la misma, pero Molón tiene más clase, pero es unos pulmones como un caballo. Sí, así fue. Y está. ¿Y qué le parece? Y se lo traigo. Dice, hombre, entonces tráelo para acá y lo probamos. ¿Está? Me trajo, me fui a la pensión Perojo, una pensión que había allí, pensión Perojo, está, orden de don Femiano Fuentes, comía, dormía y todo, y lo pagaba don Femiano, todo. Entonces debuté contra el Marino, contra el Gran Canaria, no se me olvida nunca. Le ganamos 6-0, yo metí 3 goles, aquello fue un escándalo. Metí un gol, eso es verdad, metí un gol, un centro de Pinilla, yo venía lanzado, me viro de espalda, de tijera, esos goles y tal, bah, entró por las cuadras, ese es el gol más bonito que ha metido en la historia. Lo que pasa es que ya aquí la gente ya se han olvidado, la gente joven no sabe el fútbol en aquella época y tal, pero ese ha sido el gol más, mira que yo he sido goleador, estando en el Oviedo, estando en el Jerez, estando en el Huelva, estando en el Farel de Portugal, pero gol como el que yo le metí al Gran Canaria, eso nunca se me olvidará. Un centro de Pinilla, yo venía así, y como no tenía ya, porque no llegaba, y me viré de espalda, con las tijeras, me salió también, ¡buah! Su labor supo era golear. Siempre marcaba goles. Siempre era tenía un olfato, sabía dónde iba a estar el gol. Dónde iba a estar el gol. Y Moloni era un jugador que tenía mucha clase, muy individual. Mucha técnica. Mucha técnica, mucha clase. Yo era unos pulmones, bum, 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 sí, 90 minutos, en los corners y estaba rematando en la otra puerta, ¿sabes? Unos pulmones con un caballo. Yo terminaba el partido y yo charlando con usted como si nada. Pero claro, tenía 17 años. Así que era bien mirado en todo el mundo. La época esa del Marino fue gloriosa, ¿no? La época del Marino fue lo más grande que había, ¿verdad?
Los interiores aquellos que eran molones. El Marino se enfrentaba a equipos fuertes de fuera. Con los ingleses cuando vino el Manchester United. Manchester United, ese que les dice que le ganamos al Manchester por 4-3, no se me olvida nunca. Y cuando le ganamos al Madrid, también, que jugaba Bañón en la puerta, y le metí yo el último, y íbamos empatados, 2-2. Y un centro de Mingini, el extremo que tuvo el editor, y Bañón en la puerta. Y Bañón a coger la pelota y yo me lancé de cabeza y le gané la acción y le ganamos 3-2. La que se armó ahí está el Real Madrid. A todo un Real Madrid de aquella época que era... Era Muñoz Sarga, o sea, que era... jugaba Clemente, Bañón, jugaba Navarro, que le decían el FIFO en aquella época, jugaba Clemente, el extremo derecho, jugaba Barinaga, Prude, Alonso. O sea que tenía toda una escuadra. En aquella época el Real Madrid era y le ganamos nosotros 3-2. Esto no se me olvida nunca. Eso fue en Pepe con Carlos. Bueno, mi llegada al Marino fue de la mano de Victoriero y de Eufemiano Fuentes. O sea, hace que... ¿Estaba jugando en aquel momento? En aquel momento estaba jugando en el Estrella de la Laguna solamente partidos amistosos, porque no tenía 18 años y entonces no podía jugar en equipos federados. Entonces, pues bueno, jugué en el Infantil Tenerife y tal, pero entrenaba en el Estrella de la Laguna. Y Victoriero, ya cuando se vino del Celta de Vigo, pues entonces entrenaba también con el Estrella de la Laguna y entonces me vio entrenar y demás. Y bueno, Victoriero tuvo que venir porque un hermano padecía del riñón y entonces le dijeron que aquí en Las Palmas había pues una personalidad en esa especialidad que era Ponce. Y entonces pues lo trajo. Al traerlo pues el Marino se interesó, estuvo con él estaba muy agradecido al Marino porque en fin le ayudó pues a que lo recibiera Ponce y bueno, el doctor Ponce, vamos. Y entonces pues Victoriero le habló a don Eufemiano Fuentes de que había un chico allí en Tenerife, cuyo chico era yo, que hombre que él creía que tenía un gran porvenir. ¿Qué significaba el Marino en aquel tiempo? Era como... no, el Marino en aquel tiempo era muy importante a nivel canario porque porque ya se jugaba la liguilla interregional y yo me acuerdo como espectador ir a ver al Marino con el Tenerife, un partido sensacional, ganó el Tenerife allí en Tenerife, en Santa Cruz, y bueno, pero el Marino tenía un equipazo también. Y entonces pues este fue mi ingreso en el Marino. Yo vine con el Estrella de la Laguna a jugar un partido amistoso contra el Racing del Puerto. El Racing, que todavía existe por ahí, me parece. Sí. Me parece que existe. Bueno, pues ahí jugábamos en el Pepe Goncalves por la mañana. Esto fue un domingo por la mañana. Y jugamos un partido amistoso. Y bueno, y me salió bien, jugué bien, y entonces ya con los informes que tenía don Eufemiano Fuentes de Victoriero, pues entonces pues se desplazó don Eufemiano a Santa Cruz, a Tenerife, vamos, y habló con mi padre. Y bueno, pues para acá vine, o sea, sí. Entonces tuve que esperar un mes porque no había cumplido todavía los 18 años. Y no podía jugar. Y no podía jugar. Y entonces al mes ya, fecha en la cual cumplí, entonces ya empecé a jugar. ¿Tu primer partido con el Marino, recuerdas algo? Creo que fue, no estoy muy seguro de memoria, creo que fue contra el Atleti. Que era un equipo que figuraba sí, aquí también en aquella época sí. Era un equipo y bueno, y después de ahí pues ya pues empecé a jugar. Tuviste 4 años jugando en el Marino, era una de las figuras del Marino. Estuve 3 años. 3 años.
3 años jugando en el Marino. Junto con Supo y otros más era... Hombre, teníamos un equipo, en mi opinión, muy bueno, en fin, quiero recordar, pues, Cristóbal de portero, Polo, el mayor, Victoriero, Diego Ramos, Bartolo, Méndez, Faría. El Marino en aquel tiempo, Luis, se enfrentaba a equipos incluso como el Real Madrid, ¿no? Sí, bueno, cuando venían, por ejemplo, principio de temporada, en los equipos, entre ellos el Real Madrid, el Atlético de Madrid, eran equipos que venían, sí, equipos extranjeros que pasaban por aquí, que iban en barco y pasaban de haber jugado pues en cualquier lugar, pero era un sitio de paso, y bueno, pues si hacían aquí una escala, pues inmediatamente y el Marino no se quedaba en ridículo nunca, porque además, según lo que estuvimos no, bueno, ya digo que, en fin, el Marino ya, inclusive en época anterior a la mía, pues ya era un señor equipo con un prestigio, pues sí, porque además que todos esos equipos como el Manchester United, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, o sea, equipos de solera, tenían que vérselas con el Marino cuando jugaban aquí, ¿no? Hombre, qué duda cabe. Incluso conocían la derrota. Sí, no. Ahí en fin, en la historia del Marino, pues en fin, que tienen unos resultados que son halagadores. ¿Se es marinista toda la vida, Luis? Yo por lo menos sí. Y digo sí porque en Canarias es el único equipo que yo conocí, y entonces el único equipo del cual guardo pues un gran recuerdo, ¿no? Y al cual le debo pues mucho de lo que fui deportivamente en el fútbol, y no solo deportivamente, sino inclusive como persona, como hombre, pues sí, me educaron muy bien. Tuve la gran suerte de dar con compañeros extraordinarios, con presidentes, entre ellos, que para mí pues fue como un padre, Eugeniano Fuentes, hombre, cuando hacía falta ser presidente lo era, y luego cuando había que ser padre, era padre, al menos conmigo, y luego cuando había que ser amigo, pues lo era. Para mí fue pues un padre, un presidente y un amigo, y entonces pues claro, luego dar con una cantidad de jugadores extraordinarios, no ya como jugadores de fútbol, sino como personas de los cuales guardo un gratísimo recuerdo y un gran cariño. Ha cambiado mucho el fútbol, ¿verdad? Bueno, el fútbol... digo en el terreno personal. Sí, el fútbol ha cambiado, pero tenemos que analizar también, ha cambiado pues la vida. La sociedad. La sociedad en general pues ha cambiado en todos los aspectos, ¿no? Y entonces, pues claro, el fútbol no se iba a quedar atrás. No sé si será mejor o peor, pero es distinto. Esa es la realidad. Pero sobre todo ese compañerismo que había, ese cuando se terminaron los partidos. No. Ya hace años que no existe. Puede haber, pues bueno, en un equipo puede haber 3 amigos. Amigos llamamos de salir juntos. Y hoy día, pues nada, terminan los entrenamientos y cada uno se va por su lado. Y antes no, antes estábamos prácticamente reunidos siempre, en el club, en la sociedad, que era como se decía antes, en la sociedad y demás. Bueno, eso, eran amigos. Eso, sí. Aparte ya de eso, éramos amigos, no compañeros, sino amigos. La rivalidad del Marino y el Victoria la viviste tú mucho, ¿no? Sí, hombre, mucho. Y en fin, la verdad es que a mí me trataron muy bien, tuve una suerte enorme, o he tenido en general, porque donde quiera que he estado, la afición, tanto de uno como de otro, me ha tratado muy bien, porque
en fin, en Madrid también, pues no solo los aficionados del Madrid, sino los del mismo Atleti, o sea, una rivalidad extraordinaria, pues siempre me trataron muy bien. Claro, esto no quiere decir que me aplaudieran cuando jugaban contra ellos, pero en fin, no, sí guardo un grato recuerdo. Y del Victoria, pues igual. Y yo creo que la rivalidad era una rivalidad sana. Siempre y cuando sea deportiva. ¿Comprende? O sea, pero llegó a ser esa rivalidad fue especial, ¿no? Esa rivalidad sí, muy especial, pero no una rivalidad violenta, sino una rivalidad deportiva donde había una cierta provocación y tal. Yo me acuerdo que a mí los marinistas me decían en aquella época, no vayas para la isleta, no vayas tú solo para la isleta y tal. Y yo de verdad iba y tal, y bueno, me decían el domingo la que le vamos a dar y tal, pero nada más, o sea, hacer una cosa. Y la verdad que yo me acuerdo un partido precisamente Marino Victoria, donde jugué yo, y bueno, me marcó Sinforiano. Medio vive todavía, alto, tal, buen jugador, mejor persona, no me dio ni una patada, la verdad, y me hizo un marcaje extraordinario. Y a mí aquí me decían el niño. Y bueno, pues al partido siguiente, pues todos los vitoristas llevaban un biberón al campo y decían, no, el biberón para el niño, a ver si se espabila y tal, en plan de guasa y de eso. Pero ya digo que era una rivalidad sana. O sea, que llegaba hasta con biberones para... Sí, y hoy día pues hay un temor enorme, que si las vallas, que si luego la seguridad, los guardias de seguridad en los campos, que si alguna que otra vez, pues que si un navajazo, que si... No, eso no existía antes, existía esa rivalidad, que duda cabe, ¿no? Pero no, y en eso, por eso, en el fútbol, bueno, ha cambiado ya, pues hay muchos intereses creados, bajo mi punto de vista, y bueno, pero ya digo que ha cambiado, pues yo no puedo decir que para mejor o para peor, no me atrevo a analizarlo en ese sentido, sino simplemente que ha cambiado como ha cambiado la sociedad en todos los aspectos. Bueno, yo puedo decirles que mi hermano se veía que tenía mucha afición por los deportes, sobre todo por el fútbol. La verdad que lo vivía mucho. ¿Y con el Marino en particular? Y con el Marino bastante. Mucho. Yo encuentro que era una persona de mucha responsabilidad. Y es donde se metía a hacer una cosa. La hacía. Trabajaba. O sea que era un hombre responsable. Y más, pues, siendo presidente, con más razón, ¿no? Pero la verdad que le gustaba mucho el fútbol, como me gusta a mí. Yo creo que eso es de familia. Pero la que más he sido yo. Porque hoy por hoy, la que sigue en el fútbol soy yo. Hay más representantes. Y ya le digo, íbamos a Tenerife juntos, iba el Marino para Tenerife o para Tenerife. O sea que acompañabas tú también. También. Nos ibas como una aficionada del Marino. Con mi cuñada y con mi marido y algunos más, Pepe Aguilar, el padre, pues nos íbamos. ¿Cómo fue la fusión de la Unión Deportiva Las Palmas, en la que intervino el Marino y que después Eufemiano pues fue presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Cómo fue esa fusión bajo tu óptica? Yo creo que habiendo sido un buen presidente, pues vieron que podría ser también presidente de la Unión Deportiva. Además, muchos jugadores, muchas personas pues se pasaron lo siguieron. Y me imagino que esa fusión fue buena, ¿no? Porque Las Palmas, la Unión Deportiva, pues gracias a esa fusión de equipos como el Marino, se consiguió... El estadio. Sobre todo el estadio. El estadio. Que eso fue Sabes que si no es él,
El estadio no está ahí. Bueno, está ahí. hubiese estado, pero ya ves que fue él, enseguida pues se hizo el estadio. Eso Y ya se lo les digo un digo, poco. y también pues íbamos a Tenerife, nosotros seguíamos el equipo en cualquier sitio. Al no estábamos en la península, en un sitio cerca, pues allá íbamos también a ver jugar la Unión Deportiva. El La sentimiento, pena que me da a mí que él hoy no vea esta afición que hay. que no vea lo que gracias a su... Lo que sí, que el Marino no tuvo esta afición que tiene la Unión Deportiva. Claro, la gente antes iba menos al fútbol. También esto, ha cambiado. también, te estoy hablando, pues, imagínense, yo tenía 9 años. Sí, bien. Claro, esto ha ido creciendo y la verdad que El sentimiento marinista lo sigues teniendo, Araceli. sí. O sea que Yo- aparte del sentimiento ahora de Las Palmas, de la Unión Deportiva, el sentimiento porque- marinista no se porque quita. para mí es como si estos fueran hijos de los del Marino. Claro. Claro. Es efectivamente la descendencia del La marino. descendencia del Marino. ¿Qué te parece la idea de este documental que se está, Me parece estupendamente. está haciendo el marino? Y creo que debía haber sido mucho antes. Lo tenía esto muy olvidado para mí. Para mí, yo creo que mi hermano debía haber salido más. Más en el tema. Porque además se borró Él mucho de esa se historia. volcaba por ya le digo, tanto se volcó por el Marino como por la Unión Deportiva. No se la ha reconocido. ¿Crees que no se la ha reconocido, verdad? No, creo que no. Creo que no. Se ha callado mucho en el tema deportivo de Eufemiano sí, Fuentes sí, y no se le ha reconocido su labor que hizo. Como él se portó, creo que no. No, ¿verdad? Pues Araceli, gracias y Yo ya gracias estamos. a ustedes y la verdad que sigamos para adelante. Exactamente, gracias. Y que yo lo vea. y que nosotros podamos hacer que tú lo veas. Son muchos años. Muchos años. Muchos años. Yo no dejo de ir a un partido. Lo No sabemos. dejo de ir. Lo sabemos. Nada. Gracias. Déjenme. A pesar de que los datos no son muchos, a través de las actas recogemos curiosidades que nos acercan un poco más a la realidad de la sociedad gran canaria de aquella época, 30 de abril de 1943. Leemos textualmente un acta. En cuanto a los jugadores, se acuerda ponerlos a sueldo cuya cuantía se fija en 200 pesetas mensuales. ¿Qué diferencia con nuestros jugadores de hoy? Pero volvamos a la historia. El 18 de noviembre de 1944, en la notaría de Juan Zabaleta, se constituía el Estadio Las Palmas Sociedad Limitada, con un capital de 1.860.000 pesetas por iniciativa del presidente del Marino, Eufemiano Fuentes, en la que este equipo aportaba 150.000 pesetas y en el que se encontraban diferentes accionistas, donde destaca Juan Rodríguez Doreste. Y como no, el Real Club Victoria, que aportaba la explotación del estadio Pepe González. El Marino Fútbol Club regalaría las acciones de dicho estadio, que luego sería el Insular, y a cambio de nada. La necesidad de entrar en las competiciones nacionales hizo que la Federación de Las Palmas, que presidía en aquel entonces Adolfo Miranda, planteara la fusión de los 5 equipos más poderosos, Marino, Victoria, Gran Canaria, Arenas y Atlético, en un solo equipo, la Unión Deportiva Las Palmas. Otro hecho significativo marcaría la historia de la Unión Deportiva Las Palmas con respecto al Marino Fútbol Club. Se jugaba la Liga Provincial Oficial, que daría al campeón la posibilidad de ascender a Segunda División, y en la que se había todo preparado para que la Unión Deportiva Las Palmas lo lograra, para que después desaparecieran deportivamente estos 5 equipos de la fusión. ...19 de marzo de 1950... el Marino y la Unión Deportiva Las Palmas se enfrentaban, el que ganara quedaba campeón. Un testigo de excepción, Carmelo Campos, entrenador del Marino Fútbol Club,
nos cuenta lo que sucedió. Carmelo Campos, entrenador del Marino. Carmelo, me gustaría que nos contara cómo fue ese famoso partido Marino Unión Deportiva Las Palmas, que se creó también esa famosa historia, que nos cuente algo de eso. Eso empezó porque un grupo de señores metidos en el fútbol ya estaba cansado de que tantos jugadores de aquí de Las Palmas fueran a la península. Entonces, pues pensaron hacer un equipo único para poder competir con los equipos de la península. Entonces se formó un campeonato entre 3 equipos. La Unión Deportiva se formó de Arena y Victoria, de Arena, Gran Canaria y el Atlético también. Y Atlético también de Las Palmas. Y hubo ese campeonato, se empezó a jugar. Yo en esa época jugaba en el Marino y también lo entrenaba porque se había marchado todo el mundo. Se empezó el campeonato, el Marino empezó a ganar, le dieron la victoria en los 2 partidos, le empató con Las Palmas. El tercer partido era decisivo. Entonces, se jugó en este estadio. Se jugó en este estadio. Y yo estaba sentado precisamente en este banco que está aquí, no este porque es nuevo, pero en este sitio. El antiguo banquillo. El antiguo banquillo. Y la caseta era esta que está aquí al lado, que se veía por ahí. Y hablé con un padre directivo y le dije eso, y digo, mira, vamos a jugar y yo creo que vamos a ganar. Lo mejor es que no juegue yo, ponga otro, y así ganamos, y si se gana como vamos a ganar, que procese el partido y que Las Palmas siga sus andaduras. Así fue, por eso no sabía nadie más que esos directivos y yo. Se empezó el partido, yo llamé a un amigo de San José que jugaba también al fútbol, que se llamaba Fidel, lo puse ahí, empieza el partido, marca Las Palmas, marca mejor dicho el Marino, y no tardó más en marcar que en bajar un antiguo consejo que había, se llamaba Masía. Mandaron un recado a estos señores, entre ellos Femeniano Fuente, que estaba haciendo. Yo no le hice caso. Sigue el partido, marcamos segundo gol, otro recado, ya era un poquito más fuerte. Así seguimos, yo no hacía caso. Hasta que marcamos el tercer gol. Entonces ya bajaron, me dijeron que si yo había estado de acuerdo en hacer un equipo único. En fin, empezó ahí, no le hacía mucho caso. Cuando terminó el partido en la caseta, entonces jugaron todos los directivos. Y ya lo vi un poco, entonces lo dije, digo, mira, este jugador que está jugando aquí se llama Fidel, y este no está fichado en el Marino. Así que ustedes protesten, o alineación de vida, y ustedes ganan el partido, así fue. Progresaron el partido, dieron 2 puntos a Las Palmas, y Las Palmas siguió su andadura. Y de ahí ya nació esa Unión Deportiva Las Palmas. Así que yo digo siempre que fue el partero, o que sí, el que parió a la Unión Deportiva Las Palmas. Porque fue una cosa que me dio por hacer, que no pensaba al principio. La Unión Deportiva tenía a todos los jugadores mejores. Y nosotros hicimos un equipito apañado para salir del paso. Carmelo, ¿qué significó el Marino en su vida deportiva? En mí era todo, porque yo era marinista. En mi casa, todo era marinista. En Victoria, que era un equipo potente en esa época, todos los años iba a la casa para que fichara por el Victoria. Me ofrecían dinero. El Marino nunca me dio una barretita. Y yo le contestaba siempre lo mismo, que por dinero no iba al Victoria. Y yo siempre decía, hombre, ustedes son unas personas modestas y las separadas. Al contrario, si pasábamos no importa, pero ir al Victoria, darme un disgusto yo, ya soy mi familia, eso es imposible. Y así estuve en el Marino tantísimos años, de capitán. Incluso me salió un equipo de la península y no quise ir. O sea, nunca salió fuera nunca, por lo mismo. Incluso en el Real Madrid, que mi hermano decía por qué no iba, y yo le decía que no se le había perdido nada. No se había perdido nada en la península. Yo no sé si era por el Marino, por mi novia, que también está muy enamorado, que es el mismo que hoy, que es la única novia que he tenido. La cosa es que no me dio por ir a la península. El Marino era un equipo que
Era una afición distinta, era otro cariño que se tenía a los equipos. Eso le iba a comentar, Carmelo, el sentimiento marinista, ¿no? Era lo especial, ¿no? Hoy hay unos partidos que si el equipo juega mal, tanto en Madrid como en los aficionados le chillan. Sí. Antes no. Antes ya podías jugar a los jugadores del Marino mal, que la afición siempre estaba con ellos. Nunca te reprochaba nada. Te reprochaba sí los equipos contrarios. Pero la afición, igual que era el Victoria o del Atlético de Gran Canaria, nunca se metía con sus jugadores. Siempre la apoyaba, era distinto, era completamente distinto a lo que pasa hoy. Hoy si el equipo está bien, le aplauden, le miman, le hacen todo. Pero si juegan mal, de chilla, como ha pasado aquí muchas veces, incluso en la Unión Deportiva Las Palmas. Que cuando juegan mal, hay mucho silbido, muchas cosas, y esos equipos eran distintos. Los duelos Marino-Victoria crearon una historia, ¿no? Sí, eran unos partidos que la gente se volvía loca. Los campos siempre se llenaban. Incluso fuera de los campos se vivía esos duelos, ¿no? Sí, se vivía porque es que era, por ejemplo, la afición de Las Palmas era el Marino y la del Puerto era el Victoria, eran las aficiones mayores, porque Gran Canaria sí tenía el Atlético, pero no era tanto como el Marino y el Victoria. Y las aficiones siempre, me acuerdo que un partido que ganó el Marino 6-0 al Victoria, después hubo un marinista que fue a la Pepe Goncalves con un marcado aquí con 6-0, que casi lo mata allí, pero no pasa nada. Había menos violencia, ¿verdad? Sí, era menos... Era más bien cuestiones dialécticas más que... Sí, no. Después cuando terminaba el partido, mis mejores amigos eran los de Victoria. Los de Victoria. Había mucha amistad con Paco Benítez, con Pedro Jorge, Sinfonía, en fin, con todo ellos. Pero en el partido éramos cada uno lo suyo. No había, sí, se entraba duro, pero no había mala idea en hacer daño, al contrario. Ha evolucionado mucho el fútbol, ¿no, Carmelo? Sí, mucho. En aquella época se jugaba con 5 delanteros y 3 medios. Por eso había un fútbol más bonito, no había esos marcajes que hay hoy. Y yo recuerdo, por ejemplo, para Hugo Jorge, que era centro delantero de Victoria. Les entraba, paraba la pelota con el pecho, porque era muy elegante jugando, para Hugo Jorge. Si daba media vuelta y metía los goles así. Hoy no puedo hacerlo, porque en lo que no baja la pelota al pecho, al pie, ya tiene el contrario, metiendo la pata encima. Era un fútbol distinto. Claro, son épocas distintas, era un fútbol muy bonito, sin embargo, hoy la gente se vuelve loca. Hoy no va a buscar más que los puntos, que es lo que interesa. Usted juega bien, juega mal, lo que interesa es ganar. Exactamente. Para llegar lo más arriba posible. Y está como está el fútbol hoy, pues es lo que prima hoy, porque si no, la gente no viene al fútbol. ¿Qué le parece, Carmelo, la iniciativa de este nuevo Marino, de querer, por lo menos que la gente conozca su historia, de que el Marino siga ahí, siendo el equipo decano de Canarias? ¿Qué le parece esta iniciativa, sobre todo de este último presidente de Canarias? Yo creo que es una iniciativa pues muy buena, porque ahí está el Victoria, que sigue con su sociedad, y el Marino, que también es histórico como el Victoria, pues lo menos que se puede pedir es que tenga también un equipo representativo, pues no en el fútbol, pero en la sociedad. Y es una pena que el equipo esté tan abandonado y la sociedad no salga adelante. Claro, faltaría el apoyo de muchos marinistas, que ya, claro, no son muchos los que hay, porque del año 48, 49, que fue cuando ya terminó eso, pues han pasado muchos años. Pienso que la gente ya se va olvidando. La gente que queda en Marino pues son muy pocas. Incluso jugadores que jugaron conmigo ya han muerto muchísimo. En fin, la vida es así y hay que tomarla. Y hay que llevarla así. Pues Carmelo, gracias por estar aquí en esta historia del Marino y desearle lo mejor. Pues nada, muchas gracias.
el Marino había conformado su disolución como entidad deportiva al firmar el documento que no podía tener ningún equipo en categoría senior. A partir de los 50, el Marino se convierte en una sociedad recreativa. Sus certámenes de belleza llegarían en algunos casos a que sus candidatas fueran Miss España. Los famosos bailes del Marino llegarían a ser épicos en los 60 en el edificio de la calle Venegas. Transcurrirían varias directivas más preocupadas en los aspectos lúdicos que en potenciar una sociedad histórico-deportiva. Su decrepitud iba en aumento. Poco a poco su masa social iba disminuyendo. El mal planteamiento de la siguiente directiva hace que se llegue a principios de los 90 a pensar en el fantasma de la desaparición. Su sede actual en la calle Murga era solamente un recuerdo de historias pasadas. A finales del 94, una directiva de la que formaba parte Carlos Hernández decide que no puede desaparecer una leyenda del fútbol nacional y acomete lo que sería la nueva etapa del Marino. El socio más antiguo del Marino en la actualidad nos da la visión del ayer y el hoy de esta sociedad. Mayo de 1995. Al cumplirse el 90 aniversario, el Marino organiza una serie de actos culturales y deportivos. Uno de ellos, el día 13 de mayo, la Unión Deportiva Las Palmas, vestida con el equipaje del Marino Fútbol Club, se enfrentaba al Valladolid en el Estadio Insular. El Marino vuelve a estar en la palestra, inicia gestiones con el Cabildo para adquirir en propiedad su sede social. Organiza un torneo que lleva su nombre, con la intención de llegarlo a ser internacional algún día.
97-98 serían el revulsivo del Marino Fútbol Club. Por este entonces preside la directiva Carlos Hernández, que inicia un proyecto de volver a dar al Marino el esplendor y la masa social que tuvo en otra época. Crean los equipos en todas las categorías del fútbol. Socialmente se organizan actos de toda índole. Su principal patrocinador comercial, Caraván, les apoya en la sección deportiva. A lo largo de estos minutos hemos podido oír y ver con testigos excepcionales lo que fue y significó el Marino Fútbol Club, deportivo y socialmente lo que arrastraba, y a través de él conocer algo más de nuestra historia Gran Canaria. Llegamos al final del Marino Fútbol Club, una leyenda. Su actual presidente, Carlos Hernández, nos hace un último llamamiento.